Dios les bendiga en esta tarde. Qué bueno estar aquí. Como dijo el pastor, mi nombre es Marcelino Mejía, pastor en la gracia del Señor, 20 años pastoreando. El Señor me llamó en 1985, tenía bastante pelo en ese tiempo. Ahora ya con el tiempo del paso y con el tiempo pues hemos ido cambiando, pero también la palabra de Dios nos ha ido cambiando. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, esa es la entrada. Nos da la vida eterna, pero de ahí comienza un proceso de transformación que se va a detener hasta que el Señor venga por segunda vez o durmamos en Cristo. Así que también somos parte de la Convención Nacional de Iglesias Bautistas de Honduras, de que podemos decir Dios utilizó a la Convención del Sur, de los Bautistas del Sur aquí, para plantar allá. Hay más de 72 años de historia donde comenzó los misioneros de la iglesia de Bautista acá de los del sur, y luego por el 2000 y fracción, entonces salieron porque se dirigieron a otro continente a seguir sembrando la palabra del Señor. Hoy en esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor en tres pilares, podemos decir así, tres elementos que toda iglesia naciente pueda tener, o iglesia que también ya tenga mucho tiempo de estar bregando en el camino del Señor. Entonces, vamos a continuar, vamos a ir mirar. Ok. Dice, la estrategia a seguir de una iglesia local o una iglesia, de una iglesia local o nuevas iglesias. La palabra estrategia significa los pasos que voy a tomar para alcanzar una meta. Algunas ilustraciones serán los pasos para construir una casa, los pasos para hacer una comida o los pasos para empezar un nuevo negocio. La estrategia, la empresa privada, podemos decir, de los empresarios, la tomaron de la Biblia. La Biblia es un libro completo donde encontramos de todo. Y lo más principal, podemos decir, es retomar esa relación con el Señor, que perdimos a consecuencia del pecado. En el reino de Dios, nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que seguir las estrategias de Dios. El plan de Dios es que todos escuchen y entiendan el evangelio. Ese es el plan principal del Señor, que todos escuchen y entiendan el evangelio para que sean salvos y discipulados. Y estos discípulos empiecen nuevas iglesias que hacen nuevos discípulos que empiecen otras iglesias. Ahí entonces busquen en sus Biblias, por favor, en Mateo, capítulo 28. Versículo del 16 podemos mirar ahí. Entonces, el Señor aquí, nuestro Señor Jesucristo, estaba despidiéndose de sus discípulos después de los años que estuvo con ellos, pero les está dando recomendaciones. Imaginémonos a alguien que está a punto de partir, un viaje muy lejano y que probablemente ya no va a regresar. Y entonces le da las recomendaciones a sus seguidores, a sus discípulos, para que en ausencia de él continúen el trabajo que él comenzó. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos nosotros dentro de la comunidad de la fe cristiana podemos hacer muchas actividades y a veces importantes, pero la prioridad para Dios
Está bien las actividades que nosotros podamos hacer constantemente, nos esforzamos por tener un edificio bonito, eso es bueno, a quien no le gusta estar cómodo, pero eso es bueno. Pero lo principal por lo que Dios, nuestro Señor, nos va a decir, pase buen siervo fiel al gozo de su Señor, nos va a demandar o nos demanda a nosotros como iglesia y también a todos dice que la labor principal dice, vayan, dice, y hagan discípulos. Ese es el desafío para cada uno de nosotros, los cristianos. Y la puerta de entrada, pues, es compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Pero ahí comienza el trabajo. Es ahí donde el gran desafío, a nosotros los pastores o al liderazgo, el Señor no nos va a decir cuántos asistieron al lugar de reunión, sino cuántos discípulos hiciste. ¿Por qué? Ese es el mandato. Vayan y hagan discípulos. ¿Por qué es importante esto? Y el Señor le recargó a los primeros discípulos y ellos lo entendieron. Porque el discípulo se compromete. El discípulo está dispuesto a pagar el precio. El simpatizante no. Aquel que no ha entendido eso, no viene y está bien. Pero eso por eso estamos hablando de un proceso. Pero el discípulo está dispuesto a pagar el precio. Y lo entendieron tanto los primeros discípulos que fueron. Todos sacrificaron sus vidas por obediencia al Señor. Entonces, el desafío que nosotros tenemos por delante es eso. Pero también el Señor no nos manda desarmados. Dice, toda potestad les doy a ustedes. Toda autoridad. ¿Pero para qué? Para ser discípulos. Lo demás, como dice Mateo 6, es añadidura. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. La prioridad de cada iglesia, la prioridad de cada cristiano es hacer discípulos. Mateo 16, regresemos. Versículo 18, también el Señor le recalca de la autoridad que da a la iglesia. ¿Para qué? Para ser discípulos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre esa declaración el Señor le dijo, ahí el infierno no va a poder, el mundo no va a poder, por mucho que nuestro adversario quiera hacer, no va a prevalecer. La iglesia del Señor siempre habrá de prevalecer. Por eso entonces necesitamos nosotros ¿qué? Confiar en el Señor. El contenido de una estrategia bíblica. En la Biblia, Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, 3 pilares que siempre tienen que estar presentes en nuestra estrategia para empezar nuevas iglesias o desarrollar la que ya estamos. Número 1, la guianza del Espíritu de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Número 2, la oración. Y número 3, la palabra de Dios. Entonces, no es que una es más importante que la otra, no. Pero para que un edificio esté bien balanceado, entonces necesita ¿qué? Estar un buen fundamento. Y ahí dice el Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano de acuerdo al pasaje de Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor fue enfático con sus discípulos. Dice, no se vayan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre. No se vayan. No, la tarea que yo les estoy encomendando no es en sus fuerzas, no es en su intelecto, no es en su habilidad que puedan tener. Dice, no se vayan, no se muevan, no se atrevan a caminar sin la dirección del Espíritu Santo. Y les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no puede venir, porque es Dios. Entonces tenemos ahí, entonces dice, ¿qué recibieron? Dice, recibieron poder. ¿Para qué? Para ser testigos. En nuestro contexto allá en Honduras, luchamos con esto también, hermanos.
Luchamos con esto porque entender el desafío de ser testigos no es fácil. No es fácil porque cuando somos testigos con la verdad explícita de la palabra de Dios, muchas veces nos van a rechazar. Muchas veces no van a compartir con nosotros el concepto de la palabra, la voluntad de Dios. Pero el desafío es ese: sean testigos. ¿A dónde? Jerusalén, podemos ir a la ciudad o condado, no sé, donde estamos. Toda Judea, pues otra ciudad cercana aquí. Samaria, pues otro estado. Y hasta lo último de la tierra, pues cualquiera de las etnias, cualquiera de los países fuera de Estados Unidos. En el caso nuestro, tenemos una iglesia ahí en un barrio de la ciudad, que a 2 kilómetros estamos plantando otra iglesia. Yo les digo a los hermanos, bueno, esta es nuestra Judea, la iglesia local, nuestra Jerusalén. La iglesia que estamos a 3 kilómetros, nuestra Judea. Samaria, siempre en Honduras, estamos apoyando una iglesia en la región montañosa de Honduras, es la Mosquite hondureña, y estamos orando y ofrendando también por un pastor que está en Málaga, España, que está plantando una iglesia. Cuando ahí estamos cumpliendo nosotros ese versículo de hasta lo último de la tierra, porque tenemos que entender que esto es simultáneo. El mandato de hacer discípulos es simultáneo. No que primero desarrollemos nuestra Jerusalén, no, es al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es poderoso. Dice, y recibiréis poder para hacer esa labor, ese cometido. Entonces, los discípulos necesitaban ese poder. No era fácil. Acababan de mirar cómo crucificaron a su maestro, cómo la represión del Imperio Romano y cómo también estaba alborotado todo el contexto ahí, donde los fariseos y saduceos estaban pendientes, dice, no sea que se revuelva más este pueblo y que en vez de haber hecho un bien, hagamos un mal. Y entonces todo eso no era fácil, y nunca ha sido fácil hacer discípulos, amados hermanos. Nunca ha sido fácil hacer discípulos y nunca lo será. Por eso entonces necesitamos ¿qué? El poder de Dios. Por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo. En 1 Corintios 4:20 el apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hay pastores con un excelente léxico, muy, como se llama, que uno queda y dice, wow, ¿cómo? Pero eso no es lo que convierte el corazón del ser humano. Es Dios a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por muy elocuente que pueda ser un pastor o un conferencista, pero no tiene el poder, no tiene la facultad, no tiene la habilidad de poder cambiar el corazón del hombre. Solo Dios. Por eso entonces toda la gloria es para Dios. No hay lugar para poder gloriarse. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces el apóstol está claro, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, y un hombre que tenía mucho conocimiento, podemos decir, muchas cualidades, pero él estaba consciente que la labor que él estaba desarrollando en la plantación de iglesias, en impulsar el evangelio a los gentiles, no consistía en su habilidad, sino en el poder de Dios. ¿Por qué la iglesia se alió para predicar el evangelio con valor y confianza? Hechos 4:31. Acababan de qué? De estar presos los discípulos, los amenazaron, dijeron, no sigan predicando en el nombre de Jesús. Y en ese contexto difícil comienzan a orar, comienzan a decir, Señor, queremos obedecer tu mandato, Señor, queremos hacer tu voluntad, pero la situación está difícil. Y la iglesia primitiva comienza a orar. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló.
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces necesitamos que cada día llenarnos de Dios. Por eso es que los pastores o los liderazgos insistimos, hermano, ¿está leyendo su Biblia? ¿Está apartando tiempo para tener tiempo de calidad con Dios? No podemos vivir de experiencias. Es la palabra de Dios quien nos transforma. Es esa relación directa con nuestro Creador que nos conforma. Entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué recibieron? Poder. No podemos y no debemos querer hacer discípulos en nuestras propias fuerzas. ¿Vamos a qué? A fracasar. Nos vamos a qué? A poner tristes. ¿Por qué? Porque eso le toca al Señor. Lógicamente nosotros tenemos que poner un pequeño granito de esfuerzo. Pero dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. Dice, ¿con qué? Con denuedo la palabra de Dios. Entonces, la iglesia salió con valor. ¿Por qué? Porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar, hermano. El Señor dijo, fue claro, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. La iglesia hoy, si la iglesia de hoy en día, la iglesia del siglo XXI, queremos impactar, tenemos que dejarnos guiar por Dios. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo llegó el Evangelio? Dije el apóstol Pablo. ¿Cómo llegó el Evangelio para empezar la iglesia en Tesalónica? ¿Cómo llegó? Dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis. El apóstol fue claro. A la iglesia naciente le escribía, no es estrategia humana. Hoy hay estrategia de mercadotecnia que pueden llenar un auditorio, pero eso no es hacer discípulos. Eso no es hacer discípulos. Hacer discípulos cuesta y lleva tiempo, lleva procesos. Lleva procesos. Cuánto nuestros hijos, nuestros nietos entran a pre-kinder, a kinder, luego a la escuela y luego a la universidad. Lleva proceso también. Entonces, por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, nos alimentemos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor comienza un proceso de formación. Por eso dijo, hagan discípulos. Y estos discípulos tienen que ser enseñados a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién hace competentes para evangelizar a la iglesia local? ¿Quién nos hace competentes a nosotros? Dice, para llevar el mensaje de las buenas nuevas. ¿Quién nos hace competentes para evangelizar, discipular, empezar nuevas iglesias o desarrollar la iglesia donde ya estamos? Segunda de Corintios, capítulo 5 y 6 dice, no que seamos capaces nosotros, por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad es de Dios, el que asimismo nos hizo siervos capaces de un nuevo convenio, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces el apóstol tenía claro, la capacidad para la iglesia hispana angular viene de Dios. Viene de Dios. Entonces dice el apóstol, no que nosotros seamos capaces, sino que nuestra capacidad procede de Dios. Y pone el ejemplo. Dice el pacto antiguo. La ley, aunque es perfecta, aunque es santa, pero la ley solo señalaba el pecado. Y decía, condenado. Pero la gracia, el ministro de un nuevo pacto dice, la letra mata, sino del espíritu, porque la letra mata, dice, pero el nuevo pacto dice, somos capaces, dice, de un nuevo convenio, de un nuevo pacto. Entonces, ahora nosotros en Cristo sí podemos cumplir la ley, pero no por nuestros propios esfuerzos, sino porque el Espíritu Santo nos ayuda. Sino porque el Espíritu Santo lo que comenzó nos sigue perfeccionando, nos sigue perfeccionando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener vida devocional, relacionarnos con Él. Entonces, por eso dice que la letra mata.
sea, la ley no tiene o no tenía la capacidad de poder que el hombre la obedeciera. Por eso tuvo que ser necesario que nuestro Señor regresara y la cumpliera. Y entonces el apóstol dice, el nuevo pacto, un nuevo convenio, tuvo que ser necesario para que nosotros podamos, ¿qué? Ser participantes de ese nuevo convenio, y nos hace a nosotros como iglesia, nos da la responsabilidad, pero también nos equipa para poder discipular, empezar nuevas iglesias y desarrollar las iglesias que ya tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Pilar número 2. Ya miramos el pilar número 1. ¿Cuál es? La guianza total del Espíritu de Dios. La guianza total del Espíritu Santo. Número 2, ¿qué necesitamos también? Necesitamos orar. Cuando los discípulos miraron orar a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué miraron en Jesús? Dice que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y ellos conocían, bueno, la liturgia de los judíos, que oraban 3 veces al día, pero ellos miraron algo diferente en nuestro Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Hoy también, la iglesia del siglo XXI, necesitamos decirle, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque la tarea por la cual Dios nos ha llamado, no es una tarea fácil, amados hermanos. A veces los predicadores pues, de antaño, que todos decían, venga, acepte a Cristo y todo va a ser feliz. Sí, es verdad, porque tenemos la vida eterna, pero tampoco no nos decían, sí, acepte a Cristo. Pero aceptar a Cristo significa un desafío personal para cada uno de nosotros. El Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, sígame. No todo va a ser color de rosa. Van a haber obstáculos, van a haber pruebas, van a haber situaciones difíciles, pero el Señor nos dijo, no teman, yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes. Entonces, tenemos que entender los nuevos hermanos que están comenzando, los amigos que están aquí en esta tarde también. Dios los ama, Él murió por ustedes también. Yo les digo a los hermanos, mira hermanos, nosotros estamos aquí no porque éramos los mejores, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos escogió a nosotros, ¿para qué? Para ser de bendición a otros. Y que las demás personas puedan decir, bueno, si salvó a fulano de tal, ¿cómo no va a poder hacer Dios también eso en mi vida? Entonces, miramos ahí. Lo otro que tenemos que nosotros seguir como iglesia, entonces, es el pilar, o no sé cómo se llama, o el fundamento de la oración. Juan capítulo 14. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tal vez si me ayuda con siempre el capítulo 14, pero el versículo 9, 12. Entonces, necesitamos orar. No es opcional. Mucho en el ambiente cristiano nosotros que decimos, hermanos, necesitamos orar, pero una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. Otra cosa es porque es una lucha constante contra nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza. Entonces necesitamos orar. Y el Señor entonces acá le está diciendo a sus discípulos. Sí, San Juan 14. Y ahí mismo también les está diciendo de la promesa del Espíritu Santo. 14 versículos, vamos desde el 10. ¿No crees que yo soy el Padre? Dice el 10, y el Padre es en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree,
las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor dice, ¿qué obras? Sabemos que el Señor Jesucristo, los milagros de la multiplicación de los alimentos, sanaba enfermos, liberaba endemoniados y todo. Pero la obra principal, ¿cuál es? La redención del hombre. Y entonces el Señor dice, si ustedes están haciendo discípulos, si ustedes están haciendo la obra por la cual yo vine, ¿cuál es? El perdón de nuestros pecados, alcanzar a las personas. Si ustedes hacen eso, pidan todo lo que quieran. Lógicamente, dirigidos ¿en qué? En hacer discípulos, porque es el contexto. Entonces dice el Señor, yo voy al Padre, pero las obras que yo hago, ustedes las pueden hacer. ¿Cuál es? Hacer discípulos. Y la labor principal para la cual el Señor nos llama a nosotros es ¿a qué? Hacer discípulos. Entonces dice, pidan todo lo que ustedes quieran. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso entonces, nuestra oración en el círculo familiar, el primer círculo, nuestra familia, papá, mamá, hijos. Segundo círculo, nuestros demás familiares. Tercer círculo, nuestros vecinos y amigos. Y cuarto círculo, hasta lo último de la tierra. Todos los días nosotros tenemos que orar por la conversión de nuestros familias si todavía no han llegado a los pies de Cristo, para que la luz del Evangelio, ¿qué? Les resplandezca. Tenemos que orar por nuestros vecinos. Le preguntaba a mis sobrinos, ¿y cómo es el contexto acá? Yo sé que acá es más difícil. Allá todavía tenemos la oportunidad de ir de casa en casa. Aquí no. Entonces, pero con la dirección del Señor y orándole, ahí les va a dar las mejores estrategias para llegar a las personas. Entonces, pero sí tenemos que orar. Y entonces el Señor dice, si ustedes están preparados, si ustedes están, dice el 11, créanme, yo voy al Padre y mi Padre en mí, y de otra manera créanme por las mismas obras. ¿Qué obras hizo el Señor? Hizo un montón. De hecho, cuando la multiplicación de los alimentos, cuando hacía milagros, multitudes se acercaban a Él. Pero cuando estaba ya para partir, ¿cuánto había? Dice en el aposento alto, 120. ¿Dónde estaban las multitudes? Muchos llegaron por un beneficio personal y obtuvieron su beneficio. Muchos fueron sanados, muchos fueron liberados de esclavitudes, toda situación. Pero ¿quiénes sí llegaron? Los que habían sido, ¿qué? Se habían convertido y entendieron que tenían que ser discípulos. ¿Por qué? No era fácil. Todavía la situación ahí estaba tensa, porque era una nueva doctrina, una nueva forma de predicar, un nuevo estilo de vida que iba en contra del estilo de vida de ese entonces. Entonces no era fácil. Juan 15, 7, 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el fruto principal por el cual el Señor nos va a decir, bien siervo, pasa, los discípulos? Lógicamente tenemos que ser fieles en la mayordomía, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el tiempo también de calidad al servicio, excelente. Está también ahí, pero la labor principal por la cual Dios dice, en eso he glorificado mi Padre, ¿en que haga qué? Sean mis discípulos. Entonces el Señor constantemente le recalcó, les hizo énfasis a sus discípulos, hey, esto es para el cual yo los he llamado. Sean discípulos. Entonces, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Miro bastantes jóvenes. Qué bueno. La iglesia tenemos el desafío
de pasar la estafeta de corredor a la nueva juventud, porque el tiempo pasa rápido. ¿Y qué va a pasar? Bueno, en todo lado está pasando eso. En todo lado se cierran iglesias. Y creo que más aquí todavía en Norteamérica. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos, los bautistas del sur, para poner un ejemplo, que llegaron allá, también descuidaron ¿qué? Su generación emergente. Entonces, no es en todo lado. Allá venimos de Chicago también, allá, una iglesia también, podemos decir, de muchos años. La iglesia principal ahí de la iglesia reformada cerró el culto para los hermanos norteamericanos porque ya la generación ya muy ancianos y solo quedó con la iglesia hispana. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con nosotros los padres? ¿Qué pasó con nosotros los abuelos? ¿Dónde estuvo el relevo generacional? No lo hubo. Y a consecuencia de eso, entonces, Europa, las mismas condiciones. Yo les digo, bueno, tenemos que, ahora nosotros tenemos que poner las barbas en remojo. O sea, los que tienen barba, pues no, pues, el mentón. ¿Qué hacer nosotros también con la nueva juventud? ¿Cómo hacer discípulos con la nueva juventud? Con los nuevos jóvenes. Porque el tiempo pasa. Y la realidad, entonces, hay que darle también lugar a la nueva juventud. ¿Qué va a pasar con los nuevos pastores? Si no tienen el fundamento bíblico. Porque hoy en día miramos de todo. Pero lastimosamente entonces necesitamos ¿qué? El Señor dice, en esto he glorificado mi Padre, en que hagamos ¿qué? Discípulos. Discípulos. Entonces dice, y permanecer. ¿Cómo permanecemos? Lo que estamos hablando. O nos dice, no, yo estoy bien con el Señor, pero no se congrega. Antibíblico. Dice el Señor, hey, tiene que congregarse porque donde estamos reunidos, ahí envía bendición el Señor. Nos fortalecemos. Las debilidades del hermano se las cuento yo no, hombre, no te preocupes, y yo, peor son las mías, venite, oremos juntos. Sí, entonces necesitamos levantarte, necesitamos orar, necesitamos esforzarnos, necesitamos entonces depender de Dios en la oración. Hebreos 4:14, que el escritor les está escribiendo, animando también a la iglesia, o sea que la situación no es solo nuestra, no, allá también, cuando la iglesia ya había crecido, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es tu profesión, mi hermano? ¿Qué estás estudiando? Contabilidad. Ajá, contabilidad. Pero acá el escritor dice que nuestra profesión, ¿cuál es? La profesión de fe. Está bien, no es que digo que no va a estudiar, claro que sí. ¿Va? Más bien hay que animar a nuestros jóvenes que se preparen, eso es importante. Pero nuestra profesión, dice ahí, el escritor dice, mantengamos, retengamos. El Señor me llamó en 1985, hace poquito, ¿va? Un mes de octubre, en 1985, y me ha sido perfecto. No, hombre, pero la gracia de Dios nos ha sostenido. Ahí estamos, retenemos que nuestra profesión, lo que confesamos un sábado del mes de octubre de 1985, seguimos en pie. Señor, aquí estoy. Ayúdame. Levantame. En un momento, pues mejor llévame chineado, aunque como peso un poquito, yo creo que le va a costar al Señor. Llévame chineado, Señor. Dice, pero ¿por qué no debemos, dice el escritor ahí, no debemos de olvidarnos, no debemos de apartarnos de la profesión para la cual hicimos en un tiempo? Entonces le dice ahí, ¿por qué? Y le dije, ¿por qué? Porque tenemos un Dios amoroso. Tenemos un Dios que nos sustenta.
Tenemos un Dios que cuida de nosotros, no solo como varios padres o madres desnaturalizados que dejan a sus hijos, no, Él cuida de nosotros. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero fue hallado sin pecado. Por tanto, Él puede socorrernos. Por tanto, Él puede ayudarnos cuando estemos en cualquier circunstancia difícil. Él puede ayudarnos, Él puede levantarnos, Él puede darnos la fuerza. Dice, y acerquémonos con confianza a Él. ¿Cómo? A través de la oración. Papá, Padre, Señor, aquí estoy. Tú sabes por lo que estoy pasando, pero aquí estoy. Aquí vengo. Aquí vengo el domingo por la tarde. Aquí vengo el miércoles. Aquí vengo a orar. Vengo cansado del trabajo, pero aquí vengo. Porque el salmista dijo, no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Disciplina, disciplina. Si nos disciplinamos para ir a trabajar, qué sé yo, el horario, ahí estamos 10 minutos, 15 minutos antes de la ley, ahí estamos. Nuestros hijos cuando están pequeños a la escuela, ya sabes, disciplina. Entonces necesitamos también disciplinas espirituales nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que su iglesia, ¿qué? Crezca y poder hacer, ¿qué? Discípulos. Y el pilar número 3, la palabra de Dios. Pilar número 1, la dirección absoluta del Espíritu Santo. Pilar número 2, debemos de orar. Debemos acercarnos al Señor en oración. Señor, ayúdanos. Por favor, ayúdenos. Pilar número 3, entonces la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, ahí a la iglesia que estaba en Roma, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No es nuestra habilidad en el momento de evangelizar. Claro, tenemos que hacer un bosquejo, tenemos que seguir, excelente. Pero ¿quién convence al ser humano de su necesidad de perdón, de su necesidad de arrepentirse? Es la palabra de Dios. Por eso entonces necesitamos, ¿qué? Necesitamos dejar guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos orar como iglesia. Pero cuando lleguemos a nuestros amigos, cuando lleguemos a nuestros vecinos, a nuestra familia, es con la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le dice allá a la iglesia, hey, mire, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios. O sea que el poder de Dios lo puso, ¿qué? En nuestras manos. ¿Para qué? Para que hagamos discípulos. Para que hagamos, ¿qué? Nuevas iglesias. Para que plantemos, ¿qué? Nuevas iglesias. Ahorita la iglesia angular tiene que estar de una forma intencional orando por otra nueva iglesia. Pero si somos poquitos ahorita, no importa. Eso es, entonces, orar. Vamos a orar. No sabemos cuándo va a ser, no sabemos el tiempo de Dios, pero sí sabemos que esa es la voluntad de Dios. Que de aquí salgan nuevos pastores. Amén, pastor. Que de aquí salgan nuevos pastores. Nuevas familias fortalecidas por el poder de Dios. ¿Para qué? Para seguir el proceso. Ustedes, como se llama, acaban de nacer, pero el ciclo bíblico, evangelismo, hacemos discípulos, estos discípulos se congregan en una iglesia y estos discípulos siguen haciendo discípulos y siguen plantando iglesias. Ese es el ciclo bíblico. Entonces, cuando rompemos ese ciclo, es donde hay problemas. Para nosotros, para el Señor, dice, ay, mis hijos, no me entienden. No, dice, el llamado principal, ¿cuál es? Hacer discípulos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, hasta lo último de la tierra. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios entonces dice que nos enseña. ¿Qué nos enseña? El amor de Dios. Nos enseña cómo debemos también caminar. Nos dice, esto está malo. Nos redarguye. Y nos dice también, este es el camino a seguir. ¿Pero para qué? Ahí no se queda el Señor. Dice, ¿para qué? Dice,
para que cada uno de nosotros en la perfección de la gracia de Dios, dice, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la mejor obra para Dios? ¿En qué es glorificado el Padre? San Juan 14, 15. ¿En que hagan qué? Discípulos. Entonces, esa es la obra, podemos decir, magistral que Dios espera de su iglesia. Esa es la obra magistral que Dios espera de cada uno de nosotros, no importa la edad, si está joven, si ya pinta canas, no importa. Ese es el desafío. Dice, yo los he puesto ahí para que sean sal y sean luz. ¿Y cuál es buena obra? Lógicamente están las buenas obras, ayudar a alguien, todo eso. Entonces estamos claros. Pero la obra principal es ¿cuál es? Hacer discípulos. Y concluimos con esto. Isaías 55, 11. Desde allá el Señor está observando y está mirando. Alguien decía, un escritor ahí, anónimo, antes de que nosotros lleguemos a un lugar o antes de que nosotros lleguemos a una persona, el primer misionero ha sido el Señor. Ya el Señor ya tocó ese corazón. Nosotros le damos continuidad a la labor del Señor. Ya el Espíritu Santo de una u otra forma ha comenzado a hacer un proceso en la vida de las personas. Y el escritor de Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y el contexto está hablando de la restauración de Israel. Dice, no hombre, yo quiero el bien de ustedes. Entonces, pero dice, su palabra, ¿qué? Va a cumplir su propósito. Cada vez que nosotros profetizamos, dice, ¿pero qué? Lo que está aquí, la palabra de Dios. Cada vez que nosotros hablamos, le estamos profetizando a las personas. Lógicamente, la palabra del Señor. Les decimos, aquí dice el Señor. San Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Estamos. La palabra que el apóstol Pedro dice, hacemos bien, estar bien, ¿qué? Arraigado, es esa palabra profética, segura. No hay lugar a equivocación. Hacemos bien, estar, dice, bien afincados, bien agarrados ahí. Entonces, dice acá Isaías, dice que el Señor, está diciendo el Señor, la palabra, si somos guiados por el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Sí, tenemos una comunión perfecta con el Señor a través de la oración. Y si nosotros entonces llevamos esa palabra, dice el Señor, nunca va a regresar vacía. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Normalmente, las personas que aceptan, ya alguien otro les sembró la palabra del Señor. Uno solo va a cosechar lo que otro sembró. Y otros cosechan lo que nosotros sembramos. Pero ese es el reino de Dios. Entonces, pero lo importante es que Dios está interesado, ¿qué? En el pecador. Por eso dejó la iglesia. Por eso ustedes están aquí. Por eso hoy estamos aquí. Porque somos instrumento en las manos de Dios. Y el propósito de Dios entonces nos llama ¿para qué? Para que seamos sal y seamos luz. Estamos viviendo tiempos difíciles. Allá por 1985 nunca pensé haber mirado lo que estoy mirando. Pero si algo está seguro es que el Señor tiene cuidado de su iglesia. Y las puertas del Hades nunca van a prevalecer. En otras traducciones dice, las puertas del infierno nunca van a prevalecer en contra de la iglesia. Como dice, estamos cercados. Pero necesitamos ¿qué? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Necesitamos tener una vida de oración intencional. Y si necesitamos entonces también que estudiar la palabra intencionalmente. ¿Para qué? Para yo llevar, para ser instrumento en las manos de Dios, para que mi hijo, para que mi tío, para que mi sobrino llegue a los pies de Cristo. ¿En qué tiempo? No lo sé. Pero sí me manda el Señor de que oremos. Puede ser que sea rápido o puede ser que se tarden años, pero que es seguro, es seguro. Entonces necesitamos, amados hermanos, seguir dependiendo de Dios.
Necesitamos constantemente depender de la estrategia que Dios nos diseñó. No estrategias de mercado, de mercadotecnia. Como le digo, hay estrategias ahí por internet, usted encuentra ahí estrategias y hay que coaching o entrenadores que le dicen, no, yo te ayudo. Pero hacer discípulos cuesta. Pero esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Vayan y hagan discípulos. Nos ha dejado aquí el Señor. Ahora aquí en esta parte ustedes los ha dejado ¿para qué? Para que hagan discípulos. No hay otra prioridad. Es la iglesia hispana tiene que hacer discípulos. Cierren sus ojos, por favor, en esta tarde.